George Polya fue un gran matemático que nació en Budapest en 1887 y murió en Palo Alto, California en 1985. A lo largo de su vida generó una larga lista de resultados matemáticos y también trabajos dedicados a la enseñanza de esta disciplina, sobre todo en el área de la resolución de problemas. Estos trabajos básicamente fueron escritos en los años 40 del siglo XX, pero fueron traducidos hasta los años 60 y 70. Se trata de un personaje clave en la resolución de problemas y es considerado el pionero o gestor de las primeras etapas de esta temática. En este momento vamos a hablar sobre el método de los cuatro pasos, en el cual George Boyle propone en su libro El método de los cuatro pasos para solucionar cualquier pregunta o problema, de generarle una solución, los cuales son comprender el problema, conseguir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución. Para cada una de estas etapas, él plantea una serie de preguntas y sugerencias, las cuales hablaremos a continuación. El primer paso de George Polya, comprender el problema, se asemeja a encender una linterna en la oscuridad. Es el punto de partida de todo el proceso de resolución. Para comenzar, es crucial analizar el problema minuciosamente. Esto implica leer y releer la descripción del problema para comprender su alcance y contexto. Polya sugería hacerlo con cuidado, ya que un error de interpretación en esta etapa puede llevar a soluciones incorrectas. Una vez que tenemos una comprensión sólida del problema, debemos identificar los datos relevantes. Esto implica determinar qué información es esencial para resolver el problema y qué información es superflua. Polya enfatizaba la necesidad de centrarse en los detalles pertinentes, junto con el análisis del problema y la identificación de datos. Esto es esencial para definir el objetivo de la resolución. Polya aconsejaba preguntarse ¿qué se busca lograr? Esto ayuda a establecer un rumbo claro y a evitar divagar. Otra parte crítica de comprender el problema es aclarar cualquier término o concepto que no esté completamente claro. Esto garantiza que no haya ambigüedad en la interpretación del problema y ayuda a evitar malentendidos. Para ilustrar la importancia del primer paso, tomemos el ejemplo de un problema clásico, el problema de las estaciones de tren. Imaginemos que estamos en una ciudad con múltiples estaciones de tren y queremos encontrar la forma más eficiente de viajar entre ellas. Al comprender completamente el problema, podemos identificar las estaciones, calcular distancias y determinar nuestro objetivo, que sería reducir el tiempo de viaje. Para Polya, en esta etapa del plan el problema debe relacionarse con problemas semejantes. También debe relacionarse con resultados útiles y se debe determinar si se pueden usar problemas similares o sus resultados. Algunos interrogantes útiles en esta etapa son: ¿se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo problema planteado de forma ligeramente diferente? ¿Conoce un problema relacionado? ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo de una forma diferente o nueva? Y una vez se consiga un plan, naturalmente viene la ejecución. En el punto número 3 tenemos la ejecución del plan, en la cual se dice que se debe ser muy minucioso con todos los detalles, ya que se debe demostrar y determinar la diferencia entre un problema a resolver y un problema a demostrar. Por ello, George Paul propone dos cuestionamientos, que el primero es, ¿se puede ver claramente que el paso es verdadero? Y la segunda es, ¿se puede demostrar? Porque no es lo mismo durante un problema a resolver que un problema a demostrar. El problema a demostrar ya no tiene datos, tiene hipótesis. Por ello, se ha concluido o se ha dicho que la investigación de George Boyle está más centralizada en los problemas a resolver. El cuarto método que propone George Boyle, examinar la solución, también denominada la etapa de la visión retrospectiva. En esta fase del proceso es muy importante detenerse a observar qué fue lo que se hizo. Se necesita verificar el resultado y el razonamiento seguido de preguntarse. Deben preguntarse las siguientes preguntas que son: ¿se puede verificar el proceso? ¿Se puede verificar el razonamiento? ¿Puede obtener el resultado de forma diferente? ¿Se puede verlo de golpe? ¿Puede emplear el resultado del método en algún otro problema? Estas cuestiones dan una retroalimentación muy interesante para, para resolver otros problemas futuros. El papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, según Polya, se define como ayudar al alumno de manera equilibrada, proporcionando una ayuda suficiente y necesaria. Esto implica no abandonar al estudiante en la resolución de problemas, pero tampoco resolverlos por completo. En lugar de ofrecer soluciones directas, el docente debe estimular el pensamiento del estudiante haciendo preguntas que lo guíen hacia su resolución. Además, es esencial que el profesor se ponga en los zapatos del estudiante y presente soluciones de manera accesible, de modo que el estudiante no sienta que la respuesta es inalcanzable. Así, el docente cumple su rol al fomentar la autonomía del alumno y desarrollar sus habilidades de resolución de problemas, creando un ambiente de aprendizaje significativo. Boyle recalca el interés. Él dice que el principal fundamento para la resolución de problemas es el interés. Sin este no se puede desarrollar el problema. Lo que mata el problema es el desinterés. Por ello es importante el papel del docente, ya que el docente es el encargado de exponer
y de desarrollar la curiosidad en sus estudiantes por este método de solución para problemas. Si no se ve un progreso en esto, se puede usar el método de la imitación, en la cual el docente va a ser un modelo a seguir en la resolución de problemas. Para ello, debe escoger los problemas adecuados y debe darlos a conocer de una manera muy concisa. Si no se entiende y solamente se dejan ejercicios y se desarrolla mi punto, no se va a desarrollar una curiosidad dentro de los estudiantes, por lo cual no se va a dar este interés en conocer este método de solución de problemas. El método de interrogar del profesor. En ese método, el docente debe comenzar con una pregunta general o una sugerencia. Ir poco a poco a preguntas más precisas hasta obtener la respuesta de los alumnos. Luego debe realizar preguntas y sugerencias simples y naturales. En este libro de Polia aparecen constantemente diálogos entre el profesor y el estudiante, así como ejemplos de problemas. Uno muy interesante es acerca del cálculo de la diagonal de un paralelepípedo. En este problema, Polia sugiere que hay que llevar al estudiante a razonar y ver problemas análogos. Sin embargo, acostaba. Sería incorrecto que los profesores, con el afán de ayudar a los estudiantes, hagan sugerencias como, por ejemplo, preguntar si se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Polia dice que una pregunta de ese sentido sería deplorable. El estudiante que ya tiene clara la idea de por dónde va la solución, va a ver muy natural que se va a emplear el teorema de Pitágoras. Pero la persona que no ha tenido la comprensión clara del problema en este momento va a decir, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Pero, ¿cómo se aplica este problema? Estas preguntas parecen simples, pero no son simples. Tienen que ser conformadas con mucho cuidado. Él insiste mucho en que estas preguntas sean simples, naturales, y que se le puedan haber ocurrido a algún estudiante, que sean aplicables a todo tipo de problemas, y este tipo de preguntas mencionan indirectamente las operaciones típicamente intelectuales que se van a utilizar en la resolución de problemas. En este momento mostrarás las características de las preguntas y las sugerencias. Según las generalidades, las preguntas y sugerencias no están restringidas a un determinado tema, ya sea un problema algebraico, geométrico o cualquier tipo de adivinanza o situación que nosotros queramos resolver. Polia plantea que las preguntas son aplicables. Señala que cualquier tipo de persona que pueda interesarse en la resolución de problemas, este tipo de acertijos, juegos y enigmas no necesariamente contiene una aplicación directamente en la vida real, pero estimulan el pensamiento. Esta curiosidad se debe trasladar a la matemática para que sea algo natural también, y por lo tanto las preguntas deben ser generales. En el sentido común, las preguntas tienen que ser naturales, sencillas, y esto es lo que plantea Polia. Constantemente ver una pregunta, cuáles son sus datos, cuáles son sus posiciones. En realidad, este tipo de preguntas aplican a cualquier ámbito del saber y no necesariamente las matemáticas. Sugieren una cierta conducta que debe presentarse en forma natural en la mente de cualquiera que tenga un cierto sentido común. Polia hace hincapié en que si no necesita un verdadero interés en el problema, es muy complicado poder resolverlo. El objetivo de realizar una pregunta o sugerencia es evidentemente ayudar al alumno a resolver el problema en cuestión y, desde luego, desarrollar la habilidad de este, de tal modo que pueda resolverse por sí mismo problemas posteriormente. La resolución de problemas, tal como lo expone Polia, implica un proceso integral. Comienza al enfocarse en el enunciado, visualizando el problema como un todo para estimular la memoria y lograr una comprensión clara. Una vez se ha logrado esta comprensión global, es posible descomponer el problema en partes manejables, lo que facilita su abordaje. La estrategia a partir desde lo principal, explorar diversas perspectivas y conectar con conocimientos previos, fomenta una comprensión profunda y efectiva del problema. La ejecución del plan debe iniciarse solo cuando se está seguro de poder abordar todos los detalles, dividiendo el proceso en pasos más pequeños y grandes para facilitar su ejecución. Además, la visión retrospectiva se revela como crucial, ya que tras resolver el problema se adquiere un aprendizaje aplicable a futuros desafíos, destacando así la importancia de la reflexión y el continuo crecimiento en el proceso de resolución de problemas. En este momento hablaremos sobre las heurísticas. Polia afirma que la selección de preguntas que se plantean para cada caso no se escogen al azar. Existen aspectos lógicos y psicológicos relacionados entre sí para la formulación de dichas preguntas. Básicamente lo que plantea es el estudio de la heurística, busca obtener puntos comunes en cualquier tipo de problemas. Lo que se quiere obtener son las características generales, estrategias de solución independientemente del problema. El objetivo es comprender esas estrategias típicamente útiles en la resolución de problemas. Algunas de estas heurísticas son la variación del problema, la generalización, la particulación y la analogía. En su primer libro, George Boyle, mientras trabajaba, se planteó un razonamiento diferente al silogismo, el cual propone que A implica B y B es falsa, A será falsa. Esto es un razonamiento considerado lógico.
que tiene unas características de impersonalidad, lo que quiere decir que no depende de la persona, porque todos pensamos de manera diferente. Boyle plantea un razonamiento diferente, que se denomina razonamiento plausible, en el que indica que A implica B y B es cierta, A tendrá un mayor crédito. También dice que considerar como lógico este razonamiento es una locura, pero el no considerarlo es una locura aún mayor. Un punto diferente es el hecho de que en el razonamiento plausible las conclusiones no están al nivel de las premisas, lo que quiere decir que las conclusiones tienen un menor valor en este razonamiento. ¿Qué son los acertijos? Un acertijo es un incierto tipo de reto, juego o pasatiempo mental, en el que se le ofrece a alguien un enigma, formulado de manera puntual y específica, para que se intente dar con una solución. Uno de los elementos más distintivos de los acertijos es su capacidad para plantear un desafío mental. Los acertijos requieren que los participantes piensen más allá de lo evidente y apliquen su intelecto para encontrar soluciones. Los acertijos a menudo incorporan ambigüedad intencionada. Esta ambigüedad puede presentarse a través de pistas enigmáticas, palabras con doble sentido o información incompleta, lo que agrega un nivel de dificultad y misterio. Cada acertijo tiene una solución, pero la solución no siempre es evidente. Esto fomenta la creatividad, ya que los participantes deben pensar de manera original y encontrar respuestas que no son obvias a simple vista. Los acertijos a menudo incluyen un elemento sorpresa. La solución puede ser inesperada o irónica, lo que añade un toque de diversión y asombro a la experiencia de resolución. El razonamiento abstracto es la capacidad de extraer información implícita y relacionarla en imágenes o figuras, lo que es un análisis y síntesis de información. Su rasgo más notable es la capacidad de razonar de manera lógica, es decir, parte de unas premisas para llegar a deducir unas conclusiones pertinentes, relacionando así capacidades como la síntesis, la interpretación, deducción y el análisis de fenómenos, convirtiéndose así en un proceso mental en el cual destaca el hecho fundamental que puede ser una vivencia o una situación. Hablaremos sobre la importancia del razonamiento abstracto. A simple vista, los testes de razonamiento abstracto nos presentan diversos problemas pequeños en los cuales se aprecian figuras o números que forman parte de tablas sin significado aparente. Para resolverlos es necesario analizar los elementos de manera aislada para encontrar ciertos patrones ocultos y también contextual, aplicando los datos hallados en el estudio individual para ofrecer una conclusión que encaje lógicamente en el escenario. Este razonamiento nos ayuda a entender la interacción que puede existir entre varias ideas o elementos y permite imaginar y desarrollar nuevas ideas, así como entender de las experiencias pasadas y aprovechar todo ese conocimiento para reflexionar sobre el futuro.